En esta tarde me invitaron a platicar un poquito de la morfología de lo que es el coronavirus. Antes de comenzar a platicarles de la morfología del coronavirus, pues tenemos que dar algunas tecnicalidades de lo que es la virología, de lo que son los virus. Entonces, prácticamente, los virus son los agentes infecciosos más pequeños. Varían en un tamaño entre 100 y 300 nanómetros de diámetro y tienen de su cápside o DNA o RNA como parte de su genoma. Este DNA y este RNA están cubiertos por una proteína que básicamente está formada por fosfolípidos, ¿de acuerdo? La unidad infecciosa se llama virión y los virus están considerados como parásitos a nivel genético. ¿Por qué? Porque solo se replican en células vivas y son inertes en el ambiente extracelular. La gran parte de los conocimientos que tenemos sobre la forma de actuar, la morfología de los virus, lo tenemos o lo hemos conocido a través de los bacteriófagos. Si no han escuchado platicar de un bacteriófago, el bacteriófago está considerado como el organismo más mortífero de este planeta. Lo curioso es que los bacteriófagos no atacan a las células humanas. Los bacteriófagos solamente atacan a las bacterias. Mortal, ¿por qué? Porque prácticamente todos los días cientos de miles de bacterias están siendo asesinadas por los bacteriófagos. Antes de la era de los antibióticos, las bacterias eran nuestros bacteriófagos. Antes de la existencia de esta maravilla de la medicina, de esta serendipia de la medicina, que son los antibióticos, las bacterias nos mataban muchísimo, muchísimo. Les doy un ejemplo, la fiebre tifoidea tenía una mortalidad del 10%, prácticamente lo que se ha estado manejando actualmente con el coronavirus. Entonces, sin antibióticos, las bacterias a nosotros nos destruían, nos destrozaban, nos mataban muchísimo. Entonces, estos bacteriófagos nos han dado muchísima información respecto a cómo funcionan estas pequeñas estructuras, incluyendo los virus, ¿de acuerdo? El conocimiento que tenemos del coronavirus lo hemos obtenido a través de estudios con ratones y prácticamente utilizando el virus de la hepatitis para poder conocer un poquito más de este virus, ¿de acuerdo? Pero bueno, prácticamente, y ya entrando en tema, los coronavirus son coronavirus de RNA. Ellos dentro de su cápside tienen RNA y causan resfriados comunes, pueden causar infecciones de las vías respiratorias inferiores y se han implicado en gastroenteritis de lactantes. Actualmente, una nueva cepa de coronavirus, en específico el SARS-CoV-2, ocasiona la COVID-19, que es lo que estamos ahorita revisando en este seminario. Entonces, bueno, son difíciles de llevar, ¿de acuerdo? Por eso están menos caracterizados, pero aún así tenemos una taxonomía y tenemos una nomenclatura bastante amplia de lo que son los coronavirus. Entonces, retomando, ¿cómo vamos a clasificar? ¿Cuál es la clasificación taxonómica de coronavirus? Que es lo que estamos ahorita platicando. Todos vienen del orden virales, ¿de acuerdo? Todos vienen de este orden. Dentro de este orden tenemos familias, tenemos 4 familias importantes, pero para fines prácticos ahorita les voy a mencionar prácticamente a los Arteriviridae. Dentro de la familia de Coronaviridae tenemos subfamilias, tenemos dos subfamilias. La Coronavirinae, a diferencia de Coronaviridae, esta es la Coronavirinae, y la subfamilia Torovirinae. En la subfamilia Coronavirinae tenemos
4 importantes, que es el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus. Dentro de la otra subfamilia tenemos el género de bafinivirus y torovirus. Los que están identificados como microorganismos, como virus que pueden ocasionar algún proceso patológico en los seres humanos son el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el bafinivirus y el torovirus, ¿de acuerdo? Existen también dentro de del género un linaje específico, y de este linaje los que son productores de enfermedades prácticamente están como los alfa coronavirus, el 229E y el NL63. Y de los beta coronavirus tenemos el OC43, el HK1, el SARS-CoV, SARS-CoV y el MERS-CoV los hemos estudiado últimamente un poquito más de lo normal. Antes los coronavirus eran prácticamente definidos como infecciones, gastroenteritis en los lactantes, pero ahorita SARS-CoV-2 vino a cambiarnos prácticamente toda la concepción que tenemos de estos microorganismos, de estos bichos. Entonces, existen muchos coronavirus que van a afectar a animales, pero la mayoría infecta a relativamente pocas especies. Se asocian mucho con cabras, por ejemplo, con cebras, con lamas. Entonces, ya entrando en materia y ya entrando en la morfología, primero les voy a mostrar de forma general y ya después vamos a aplicar con unos dibujitos que les hice cuál es la función y qué sirven, cuál es el porqué de cada una de estas estructuras, porque una cosa es conocerlas, pero creo que el mapa mental que podemos generar o podemos recordar mucho mejor estas estructuras si conocemos para qué las utiliza el coronavirus, en cómo va a invadir la célula y cuáles van a ser sus implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, los coronavirus son partículas que están envueltas, tienen una cápsida de 120 a 160 nanómetros y, como les comento, dentro de esta cápsida van a tener el genoma no segmentado de RNA. En este caso de los coronavirus, recuérdenlo, son microorganismos son virus que tienen RNA dentro, ¿de acuerdo? El RNA que tienen estos microorganismos es monocatenario y de una polaridad positiva. En diapositivas posteriores vamos también a platicar cuál es la importancia de la cadena positiva y de la cadena negativa, ¿sí? Entonces, los genomas están poliadenilados en el extremo 3A, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque esto es lo que le va a dar la positividad, ¿de acuerdo? Y aquí les pongo un pequeño dibujito. Esto significa que estén poliadenilados en el extremo A, es decir, tenemos bastantes nucleótidos en el extremo A. Ahora, el simple RNA de este microorganismo es infeccioso. Y ahorita en posteriores diapositivas vamos a definir por qué el simple RNA de este microorganismo es infeccioso. Ahora, la nucleocápside, que es helicoidal, tiene un diámetro de 9 a 11 nanómetros. Me voy a regresar un poquito, simplemente para leerles lo que es la nucleocápside. La nucleocápside es el complejo de proteína, aquí lo podemos ver en el esquema, es el complejo de proteína ácido nucleico que representa la forma empaquetada del genoma viral, ¿sí? Este término se utiliza comúnmente en los casos en que la nucleocápside es una subestructura de una partícula de un virus más compleja, ¿de acuerdo? En este caso, la nucleocápside del coronavirus en este caso, la nucleocápside del coronavirus es helicoidal y tiene un diámetro de 9 a 11 nanómetros. Y en la superficie externa de la envoltura hay proyecciones ampliamente espaciadas, aquí las podemos ver, las esquematicé como rayitas, que tienen un
forma de palo, de golf o de pétalo, ¿de acuerdo? Esta proteína de superficie que después vamos a llamar spike, tiene una longitud de 20 nanómetros y va a simular una corona solar, es lo que da. Ahora, las proteínas estructurales, aquí sí ya vamos en la estructura, 4 proteínas de interés. Y esto es lo que nos va a dar ya sea un factor de virulencia y nos va a dar también una respuesta en un futuro para poder obtener una titulación de anticuerpos y poder definir cuáles de estas proteínas son las que van a desarrollar una mejor inmunidad para este microorganismo. Entonces, las proteínas estructurales, de la primera que les quiero mencionar es la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside, ¿de acuerdo? Está fosforilada de 50 a 60 kilodaltones, es una cadena de RNA simple, y aquí es de donde vamos a obtener nosotros esta proteína, la proteína E. Esta proteína es la que nos está generando anticuerpos en donde estamos observando una mejor respuesta a la patología. Es decir, las personas que contraen SARS-CoV-2 y que desarrollan la COVID-19 terminan produciendo anticuerpos, y estos anticuerpos son los que nosotros en el laboratorio clínico en un futuro vamos a medir. Ahora, las personas que desarrollan anticuerpos para las diferentes otras proteínas se ha visto que tienen una poca supervivencia, fenecen. En el caso de las personas, de los pacientes, de los sujetos que desarrollan anticuerpos contra la nucleocápside, hemos observado que tienen una mayor supervivencia a la COVID-19. Entonces, esta proteína es verdaderamente crucial para poder desarrollar cuadros de COVID-19 leves y moderados, ¿de acuerdo? O simplemente son las personas que hemos observado que sobreviven a esta enfermedad devastadora. Ahora, también aparte de la proteína N, tienen una proteína M. Aquí yo se los puse como un simple, a ver, ¿dónde está mi mouse? Aquí yo se los coloqué como una simple rayita, pero en algunos otros esquemas podemos observar que tiene una forma de U. Esta forma de U, prácticamente la proteína M, es lo que le va a dar la estructura del citoesqueleto, por así decirlo, es lo que le va a dar consistencia. Y prácticamente está embebida en la membrana, en la bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos la proteína spike, la proteína S. Esta es una proteína que forma los peplómeros en forma de pétalo. Estos peplómeros nos van a servir para que haya una unión con la célula huésped. Entonces, estas proteínas spike son las que nos van a dar, o se ha demostrado hasta ahorita, porque verdaderamente estamos aprendiendo de este bicho en la marcha. Entonces, esta spike es la que nos ha dado la entrada, es prácticamente la que nos permite la entrada a la célula huésped, ¿sí? Y bueno, algunos coronavirus, específicamente no el SARS-CoV-2, pero algunos coronavirus tienen también una proteína HE. Esta proteína HE nos va a causar hemaglutinación y tiene una actividad de acetilterasa. Esta proteína H que le permite a otro tipo de coronavirus entrar a su célula huésped, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de SARS-CoV-2, la proteína spike es la principal, es la fundamental y es la que nos va a permitir esta entrada a la célula huésped. Bien, ahora vamos a ver el por qué. Les voy a platicar
de cuál es una célula normal. Esta es una célula normal y prácticamente para poder entender cómo va a utilizar estas proteínas y todos estos mecanismos del SARS-CoV-2, tenemos que entender primero el principal dogma de la biología molecular y prácticamente es la cuestión de descripción. Bien, les voy a platicar del por qué, cuál es el mecanismo de acción de estas partes morfológicas del SARS. Entonces, bueno, retomando, prácticamente tenemos aquí a una célula normal y en el núcleo tenemos una doble cadena de DNA. Este es un DNA normal, ¿de acuerdo? Este DNA se va a desdoblar en una cadena sencilla, que prácticamente va a ser RNA mensajero, en un proceso que se llama transcripción, ¿sí? Esta cadena simple de RNA va posteriormente a pasar al citoplasma. Y si ustedes pueden observar, esta cadena tiene 5' y tiene 3A, ¿de acuerdo? Y 3'. Esto es lo que le da una cadena positiva. Este mensaje, el tener 5' y 3A en su porción terminal, es un mensaje que inmediatamente los ribosomas detectan y se unen. Hay dos subunidades de ribosoma, una subunidad pequeña y una subunidad un poquito más grande. Entonces, estos ribosomas se van a unir a esta cadena de RNA mensajero y van a empezar a analizar el código de los nucleótidos. Generalmente analizan este código en tripletes, en cada 3 van a producir, cada tres nucleótidos le van a decir a este ribosoma qué aminoácido unir y comienzan a formar una pequeña cadenita de aminoácidos que termina siendo una proteína. Esta proteína, pues bueno, ustedes saben que es prácticamente, son los ladrillos son los bloques de construcción prácticamente de todo nuestro cuerpo. Pueden terminar siendo enzimas, pueden terminar siendo componentes de una célula, etc. Entonces, esta es la principal diferencia entre la transcripción y la transducción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Que la transcripción es de nucleótido a nucleótido y la traducción es de nucleótido a aminoácido, ¿sí? Entonces, prácticamente esto es de forma muy resumida, se los quise poner de una forma muy sencilla, el dogma básico de la biología molecular. Ahora, vamos a agregar a esta ecuación lo que son los coronavirus, ¿de acuerdo? En este caso, si ustedes recuerdan, y aquí también les hice un dibujito de estos feos de los que hago, porque bueno, lo tengo que hacer ya en pintarrones electrónicos. Y si recordamos, las membranas celulares están formadas por una bicapa. En el caso de una célula normal tenemos una bicapa lipídica que es con el exterior de las células. En el núcleo tenemos una tricapa, pero bueno, esto no nos sirve de nada. Pero la bicapa sí es bien importante, porque si recuerdan, los fosfolípidos prácticamente tienen esto, tienen la forma como de un foquito LED de ahora. Entonces, tenemos una zona hidrófoba, que es la parte exterior, y una zona hidrófila, que es la parte interna, ¿sí? Curiosamente, el SARS-CoV-2 bien tiene una bicapa lipídica. Ahora, ¿para qué utiliza esta bicapa lipídica? Ahorita lo vamos a ver. Este virus, en el momento de que entra en contacto y utiliza, aquí tenemos ya prácticamente de nuevo todas las proteínas que habíamos mencionado y un pequeño esquema en donde apunta a esta bicapa lipídica. Este coronavirus, este SARS-CoV-2, entra en contacto con los receptores de enzima convertidora de angiotensina que ya conocemos. Son los receptores que van a recibir específicamente a la proteína spike, ¿de acuerdo? A la proteína S. Esta proteína es reconocida por los AC2 y pasa esto. Aquí podemos observar cómo prácticamente se amalgama la bicapa lipídica del virus
con la bicapa lipídica de la propia célula en el mecanismo de célula, entra en el sitio. ¿Sí? Ahora, pueden observar, son diferentes en colores, pero si logran observar, son exactamente iguales porque tienen también un 5' y una 3, ¿de acuerdo? Esto es el mensaje que les comento para que inmediatamente los ribosomas comiencen su trabajo. Y una vez que se le une el ribosoma, una vez que se une el ribosoma a esta cadena de RNA, comienza a producir una proteína específica que voy a mencionar. Como punto importante, una vez que la célula con la bicapa lipídica del microorganismo comienza la señalización, ya sea de complemento, ya sea de linfocitos T o de linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B necesitan una presentación por el complejo mayor de histocompatibilidad de los antígenos para sensibilizarse y posteriormente se convierten ya sea en CD4, que son los linfocitos helpers, o en CD8, que son los citotóxicos. En este caso, los linfocitos CD8 son los que tienen la fama de atacar a los virus, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, una vez que ya las células tienen a la bicapa lipídica del virus amalgamada, comienza la señalización. Aquí les escribí, están marcadas las células. Esa destrucción posteriormente les va a servir para poder liberar todos los viriones que se produzcan posteriormente dentro de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a regresar a esta cadena de RNA que arrojó el virus dentro del citosol. Vimos la función del... Ahora, aquí esta imagen, este esquema. El ribosoma conoce un RNA 5'3A y comienza su trabajo. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir una RNA, un RNA Dependent RNA Polymerase. Es prácticamente una polimerasa. Los ribosomas, una vez que detectan este RNA, y voy a hablar un poquito más despacio para que si se corta no se pierda mucha información. Entonces, los ribosomas comienzan a hacer su trabajo, comienzan a unir aminoácidos dependiendo el código de nucleótidos que tiene este RNA. Entonces, al momento de que comienzan a producir, hacen una proteína, y como les comento, las proteínas pueden ser desde partes estructurales de una célula hasta enzimas. En este caso, los ribosomas terminan produciendo esta enzima, que es una polimerasa dependiente de RNA y polimeriza RNA, ¿de acuerdo? Ahora, nos pasamos a este otro esquema. Aquí tenemos ya a la RDRP, que es una RNA Dependent RNA Polymerase, y esta polimerasa va a leer en sentido positivo, va a leer cadenas positivas de RNA. Ah, pero qué sorpresa. También esta polimerasa de RNA dependiente de RNA también puede leer cadenas de RNA negativo, es decir, cadenas que comienzan en 3', en 3A y terminan en 5A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Si es que esta enzima puede leer cadenas negativas, puede producir cadenas positivas y prácticamente tenemos ya la primera copia del RNA original administrado por el SARS-CoV-2 a la célula huésped. Ahora, esta RDRP, esta polimerasa dependiente de RNA, también no solo lee cadenas completas, también lee, por ejemplo, puede comenzar a leer desde aquí hasta acá o puede comenzar a leer desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y esto nos va a generar unas pequeñas fragmentos de RNA que se llaman fragmentos subgenómicos, ¿de acuerdo? Entonces, ya el virus logró reproducir una cadena idéntica de su RNA. Ahora, estos RNA subgenómicos
Pueden ser, por ejemplo, los que formen una proteína M, pueden ser los que formen una proteína E, pueden ser los que formen una proteína spike, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, así es como el SARS-CoV-2 se apropia con toda su estructura, con toda la morfología del SARS-CoV-2 le permite hacer esto. Las proteínas por las cuales está formada le permite poder utilizar la maquinaria de la célula para hacer estos procesos que se los estoy esquematizando de una forma muy panorámica, pero de una forma muy entendible. Entonces, una vez que ya tenemos prácticamente todos los componentes de, de un virión, por un mecanismo inverso al cual integraron su RNA a la célula huésped, comienza a producir pequeñas vacuolas que terminan siendo un virión perfectamente desarrollado para contagiar otra célula huésped, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen muy bonita de un coronavirus y es por lo que prácticamente se le llama coronavirus. Esta fue parte cortesía de F.A. Murphy y esto nos esquematiza perfectamente, nos ilustra perfectamente cuál es la forma del coronavirus y por qué se le llama así. De aquí podemos las proteínas spike y no se pueden observar, pero seguramente también tenemos las proteínas E, las proteínas M, las proteínas HE, que nos van a ocasionar hemaglutinación, y también obviamente tenemos el contenido de RNA, que este es un virus de RNA, ¿de acuerdo? Entonces, un punto muy importante, para que todo esto se pueda desarrollar, se necesita un pH específico, ¿de acuerdo? Por eso tantas situaciones ahorita en las que nos indican que si mejoramos la acidificación de nuestro cuerpo pudiera o no mejorar la supervivencia ante un contacto posible con este agente, pero bueno, sigue todavía en veremos esta situación, ¿de acuerdo? Y prácticamente esto es todo.